Bueno, el día de hoy tenemos un invitado muy especial desde el Perú. Así que bueno, estamos muy contentos porque de verdad lo que hoy vamos a tener como información es de mucho valor, es de mucho valor. Yo sé que todos los que están hoy conectados me van a dar la razón al final de la charla. Fíjense que hace, pues ya, desde el 2018, ya 6 años, ¿verdad? Em, 4 meses, aproximadamente 4 meses antes de la apertura de Perú. Recuerdo muy bien que estábamos muy emocionados porque se nos avisó que en 4 meses se iba a aperturar Perú para iniciar este proyecto de Inmunotech en ese país. Y bueno, recuerdo muy bien un amigo de aquí de Chihuahua que había trabajado como representante médico en algún laboratorio, por muchos años trabajó como representante médico, se quedó, fíjense, para que mm, visionen cómo pueden pasar las cosas, cómo suceden estas cosas. Em, Él me dice, Francisco me llama y me dice, fíjate que yo pertenecía a un laboratorio por muchos años y estaba dentro de un grupo de WhatsApp de médicos de Sudamérica. Y yo ya no trabajo en ese laboratorio, hace muchos años que dejé de trabajar ahí, pero me quedé en el grupo, ahí estoy. Y fíjate que lancé un mensaje en ese grupo diciendo que estaba por llegar un proyecto al Perú, que si algún médico se interesaba en conocer la información, me hiciera saber. Entonces, pues un médico en Lima vio esa información y levantó la mano y le dijo, dime de qué se trata. Entonces, este amigo me dice, Francisco, me está contactando un médico de Perú, de Lima, y no seas malo, habla tú con él, porque seguramente me va a preguntar cosas que a lo mejor no le sé responder, entonces prefiero que tú le platiques. Claro, le dije, dame el número. Y en ese momento le llamé, y cuando yo le marqué, obviamente, pues me presenté y le dije, pues que yo tenía ya unos años desarrollando un proyecto y bueno, me puse, y según yo, a darle una cátedra de glutatión, ¿verdad? Y recuerdo perfectamente que me dejó hablar, me dejó hablar, me dejó hablar. Y cuando ya le dije, ¿cómo ve, doctor? ¿Qué le parece? Me dice, mira, Francisco, yo tengo 8 años investigando glutatión. Fíjate que he estado muy interesado en conocer sobre esto, porque me dedico incluso a dar conferencias a nivel internacional a médicos. O sea, yo le doy esta información de glutatión a doctores. Imagínense, cuando él me dice eso. Entonces le digo, bueno, pues, ¿qué le parece la información que le mencioné? Me dice, me parece muy bien, me hace sentido lo que me dices. Mándame información porque quiero valorarla. Y le hago llegar información científica de lo que tenemos, los respaldos que tenemos de médicos, respaldos médicos. Me dice, háblame en una semana y te voy a decir qué pienso. A la semana hablamos, me dice, Francisco, me hace sentido, me gusta lo que estoy viendo. Y me recuerdo perfectamente que me dijo el doctor, me dijo, Paco, ¿cómo hago para yo tener la distribución de este producto en el Perú? O sea, él vio una oportunidad para tener este producto y poderlo distribuir en el Perú. Y yo le dije, mire, doctor, discúlpeme, pero este producto no se vende así, no hay una distribución exclusiva. Es un proyecto que va a llegar a su país, pero por mercadeo en red. Ay, Francisco me dijo, no, pues, eso a mí no me gusta, eso yo no tengo confianza. Ya saben, lo que normalmente un médico puede pensar acerca de un proyecto como de mercadeo en red, ¿no? Cuando le dije, doctor, pero permítame explicarle cómo funciona, o sea, cómo es este proyecto de Inmunotech, porque estoy seguro que es diferente a lo que usted conoce de la industria. Tuvo a bien escucharme, tuvo a bien ponerme la atención cuando le platico de qué se trata en un Zoom ya formal y le digo, se trata de esto, esto y esto. Me dijo, ok, Francisco, vamos a hacerlo, vamos a hacerlo, vamos a hacer mercadeo en red. Y él, bueno, ha sido de verdad un pilar muy grande para mí, para mi equipo en el Perú, para todos nosotros. Es el líder de muchas personas que están hoy conectadas aquí, el líder ascendente. Él y yo trabajamos juntos en el Perú por 15 días, 20 días que estuve por allá.
tuvimos muy buena respuesta de mucha gente, muchas personas en el Perú. Pero bueno, luego él recibe una oferta que obviamente no podía rechazar. Hoy es contratado por un laboratorio, Johnson y Johnson. Él es parte de este laboratorio al día de hoy. Pero lo más importante e interesante es que él sigue pues creyendo, enamorado de lo que es el Inmunocal, de lo que es nuestro proyecto. Nomás para que, ya lo voy a presentar, pero nomás para que vean un poquito de su currículum. Él es el doctor Carlos Aliaga Dulanto, médico cirujano por la Universidad de San Martín de Porres, especialista en medicina interna, máster en farmacoeconomía por la Universidad de Washington, miembro de la Sociedad Peruana de Medicina Interna y Neumología, gerente médico, área de inmunología, laboratorio Johnson y Johnson, y bueno, es conferencista médico internacional. Y así, sin más, yo les quiero dejar al doctor Carlos Aliaga. Él nos va a dar una ponencia desde su perspectiva como médico de lo que es nuestro proyecto. Y bueno, habrá un tiempo también para quien desea hacerle preguntas. De verdad que es una muy buena ocasión para poder hacerlas. Adelante, doctor. Gracias y bienvenido. Gracias, Francisco. Entonces, gracias por la presentación. Voy a compartir mi pantalla para poder empezar a conversar un poquito sobre este tema. Por favor, me dejas saber en cuanto se pueda ver la imagen. Listo, listo, doctor. Listo, muchas Solamente gracias. amplíala. Yo creo que nomás falta ampliar y ya. Ya está, Listo, ¿verdad? listo. Ya la amplié. Listo. Entonces, bueno, gracias por la presentación. Efectivamente, son ya varios años en este tema. No es sencillo a veces hablar de oxidación y antioxidación y cuál es la importancia o el impacto que la oxidación puede generar en el ser humano. Pero vamos a tratar de hacer esto lo más dinámico posible, lo más didáctico posible para que se pueda entender un poquito. Y yo comienzo siempre con un slide que puede parecer muy sencillo, pero que en realidad tiene digamos, mucha claridad para poder explicar lo que yo quiero decir. Entonces voy a usar aquí el puntero, ¿verdad? Para que sea más fácil de ver lo que estoy explicando. Esto es una célula normal, la célula que ustedes conocen, que de pronto desde que están en la escuela han revisado un poquito, y cualquier célula del cuerpo humano que ustedes en este momento quieran imaginar, cualquiera, ¿correcto? Las células en general tienen dentro de esta estructura central que se llama el núcleo, tienen un material especial que es el material genético, el código genético, que es conocido normalmente como ADN, esa famosa prueba que a veces uno busca hacer para determinar si hay paternidad o no, ¿verdad? El ADN es el ácido desoxirribonucleico que contiene todas las características que tiene esta célula y que normalmente cuando esta célula, a ver si nos acordamos un poquito de los estudios de biología, se divide en dos a través de un fenómeno que se llama mitosis, pues esta célula da nacimiento a estas dos que deberían tener características similares a ella como célula madre, en su estructura y en su función. Por ejemplo, si esta fuese la célula de la piel, ¿verdad? Pues las dos células que nacen de ella, pues deberían ser iguales a esta célula madre y deberían funcionar igual como funciona cualquier célula de la piel. Si esta fuese una célula respiratoria, es decir, el pulmón, pues las dos células hijas deberían tener la misma función que la célula madre pulmonar, ¿verdad? No solamente tienen que ser iguales en su estructura, sino también en su función. Y ese código de cómo deben ser las células hijas está aquí en el ADN o ácido desoxirribonucleico. Desafortunadamente, en el día a día, estas células están expuestas a una serie de factores agresores que hacen que esta célula se dañe o se lesione. Y digamos, esos factores agresores que están allí comúnmente se llaman radicales libres o también llamados oxidantes. ¿Qué cosas son estos oxidantes y por qué generan daño? ¿Ok? Solo para que ustedes tengan una idea. Cuando usted está sometido, por ejemplo, a la presencia de una bacteria o de un virus, probablemente usted rápidamente puede identificar que usted está siendo afectado por un microorganismo. ¿Por qué? Porque usted hace fiebre, hace malestar general, hace unos síntomas determinados.
ya sea en el aparato respiratorio, digestivo, lo que sea, donde esté la bacteria, donde esté el virus, usted hace síntomas que le hacen identificar rápidamente que usted está siendo afectado por un microorganismo, bacteria o virus, ¿ok? Sin embargo, así como el cuerpo humano se defiende de bacterias, virus, pues hay una serie de sustancias externas que nosotros no vemos, que desafortunadamente están produciendo daño en nuestras células, pero a diferencia de cuando nosotros tenemos un problema bacteriano o viral, pues aquí nosotros no nos percatamos de que nuestras células están siendo afectadas por estas moléculas llamadas radicales libres u oxidantes. La pregunta es dónde están y cómo están produciendo daño. Cuando usted, por ejemplo, consume un cigarrillo, ¿verdad? Que es una fuente rica de radicales libres, probablemente una de las fuentes más ricas o que más cantidad de radicales libres contiene. O, por ejemplo, si usted vive o trabaja cerca de una fábrica que emana humo constantemente, o si usted es una persona que trabaja, por ejemplo, en la calle mucho tiempo y está sometido a contaminación ambiental por el humo de los carros, una serie de cosas, pues toda esas reacciones químicas en el humo, en el tabaco y en una serie de contaminantes tienen radicales libres y las células de su cuerpo están expuestos a estos radicales libres. Pues bien, cuando esta célula afectada por los radicales libres quiere hacer este fenómeno de mitosis o división celular, las células hijas no van a salir igual que la célula madre. ¿Por qué? Porque este código genético ya se afectó, ya se alteró. Ya la célula hija no puede salir igual que la madre porque este código genético o ADN está siendo alterado. ¿Por quién? Por los radicales libres. Y entonces aparecen células que son distintas a las células madre. Y eso empieza a multiplicarse. Es decir, estas dos células darán nacimiento a otras dos, ya serán cuatro, estas cuatro a otras ocho. Y así sucesivamente se van incrementando las células afectadas o dañadas o lesionadas, que son células que están haciendo mutación, es decir, células que están haciendo alteraciones en su estructura, alteraciones en su forma, y cuya responsabilidad de que eso ocurra es de los radicales libres. De hecho, más del 80%, 85% de enfermedades que puede percibir el ser humano están de alguna manera explicadas por la presencia de los radicales libres. Y entre ellas, por ejemplo, enfermedades como el cáncer, por ejemplo. Hace algún tiempo, por ejemplo, solo se sabía que una persona que fumaba podría tener un mayor riesgo de cáncer de pulmón o cáncer de colon. Al final del día, la explicación era que la presencia del cigarrillo tenía una gran cantidad de radicales libres u oxidantes que producían daño en las células del pulmón, generando la presencia de estas células afectadas o mutadas, y pues se iba formando un tejido enfermo o tejido canceroso. Cuando usted le dicen, cuando va a ir, por ejemplo, a la playa a exponerse al sol, probablemente a usted le dicen, no te sometas mucho al sol porque puede generar cáncer de piel. Claro, ¿cuál es la explicación? Que los radicales libres están en gran cantidad en los rayos ultravioleta que provienen del sol. Y claro, estos radicales libres de los rayos ultravioleta afectan a las células de la piel y aparece este tejido enfermo a nivel de la piel y el consiguiente o la consiguiente aparición del cáncer de piel. O por ejemplo, cuando una persona consume exceso de comida, de esta comida rápida, que probablemente ha sido preparada con un aceite que ha hecho combustión más de una vez. Probablemente cuando usted consume una comida rápida, ese aceite con el que se ha preparado ya hizo combustión múltiples veces antes de preparar la comida que usted consume. Y ese aceite que ha hecho combustión muchas veces es una fuente rica de radicales libres que generan alteración de sus células, en este caso del estómago, por ejemplo, y aparece digamos, la presencia del cáncer de estómago por exposición a radicales libres en la gente que consume un exceso de comida rápida. O, por ejemplo, aquellas personas que tienen un consumo múltiple de medicamentos, la polifarmacia. Esos medicamentos que uno consume en gran cantidad terminan eliminándose por la vía urinaria, es decir, por el riñón. La gran mayoría de fármacos nosotros los eliminamos del cuerpo a través del riñón. Y esos medicamentos que han sido metabolizados, transformados en el cuerpo, se eliminan por la vía renal y esos medicamentos ya transformados tienen radicales libres que producen daño en las células, en este caso del riñón, y aparecen estas células enfermas o mutadas en el riñón y puede aparecer cáncer de riñón por polifarmacia. Y así podríamos explicar una serie de tumores cerebrales, por ejemplo, cáncer que afecta el torrente sanguíneo, por ejemplo, algunas leucemias que tienen la particularidad que comienzan con una exposición de nuestras células a estos radicales libres. Pero yo les hablo de cáncer en este caso, pero sin embargo hay muchas otras enfermedades, como por ejemplo las enfermedades autoinmunes
autoinmunes. El lupus eritematoso, que afecta, por ejemplo, mujeres en edad reproductiva entre los 20 y los 40 años, por ejemplo, enfermedades autoinmunes como la psoriasis, como la enfermedad inflamatoria intestinal, la enfermedad de Crohn, por ejemplo, que puede causar la muerte. Otras enfermedades, por ejemplo, la artritis reumatoidea, que es otra enfermedad autoinmune, tienen su raíz, su génesis, su origen en la presencia de radicales libres que generan alteración en las células del sistema inmunológico y aparecen las enfermedades autoinmunes. Y así podríamos ir nombrando una serie de enfermedades porque también están las enfermedades metabólicas. Hoy por hoy se hablan de enfermedades, por ejemplo, de índole psiquiátrico, como el autismo, por ejemplo, enfermedades neurológicas como la enfermedad de Alzheimer, como el síndrome de Parkinson, y muchas de ellas tienen este origen en la presencia de oxidantes que están lesionando zonas específicas de algunos aparatos o sistemas y aparecen estas enfermedades que podríamos seguir enumerando a lo largo de la reunión. Pero obviamente nos faltaría mucho tiempo, pero en alguna oportunidad recuerdo inclusive que en una conferencia a la cual me invitó el doctor Cholkov, que algunos de ustedes deben conocer, él me invitó a hablar sobre enfermedades producidas por radicales libres. Hicimos un recuento de todas las enfermedades oncológicas, es decir, el cáncer, que tienen su raíz en la presencia de radicales libres. Hablamos de enfermedades autoinmunes, hablamos de enfermedades metabólicas, como por ejemplo la diabetes, mellitus, sobre todo aquellas que requieren una dosis importante de insulina porque el paciente no responde, por ejemplo, al uso de medicamentos vía oral para controlar los niveles de azúcar. Y así podríamos seguir enumerando una serie de enfermedades, pero como les digo, no nos alcanzaría el tiempo. Pero esta lámina, que parece una lámina muy sencilla, ¿verdad? Explica claramente cómo una división celular que debería darse de manera correcta, debería darse de manera fisiológica, ¿verdad? Se altera por la presencia de los radicales libres que constantemente a ustedes están produciendo daño, pero que sin embargo son, como se les dice ahora en medicina, para los radicales libres, se les dice los enemigos silentes o enemigos silenciosos, porque pues si usted tiene, nuevamente insisto, un proceso bacteriano, un proceso viral, eso no es silente, porque usted al día siguiente está haciendo fiebre, malestar general, lo acabamos de vivir con la COVID, se está viviendo con el dengue en muchos países. Uno puede darse cuenta cuando hay una enfermedad viral o bacteriana, pero cuando hay daño por radicales libres, uno no lo nota, uno no se da cuenta, y cuando uno ya empieza a manifestar enfermedad, síntomas, signos, ¿verdad? Por alguna enfermedad causada por radicales libres, probablemente ya la enfermedad está bastante avanzada. ¿Me dejo entender? Entonces, son enemigos silenciosos que van destruyendo células. Estas células van formando tejidos enfermos, células que ya no hacen la función para la cual fueron diseñadas, sino que al verse alteradas en su estructura y su función, entonces alteran, ¿verdad?, el funcionamiento del órgano, y es donde aparecen una serie de enfermedades que todos conocemos como enfermedades autoinmunes, enfermedades oncológicas, enfermedades metabólicas, enfermedades neurológicas, enfermedades psiquiátricas, enfermedades de la sangre y una lista interminable de enfermedades. Ahora, la pregunta es, bueno, sabemos que para una enfermedad viral o bacteriana tenemos un arsenal terapéutico ahí, una cantidad de medicamentos para controlar virus, por ejemplo, para matar bacterias, los antibióticos, por ejemplo, etcétera. La pregunta que ustedes me pueden hacer con naturalidad, y obviamente se desprende de mi explicación, es qué hacemos para podernos defender, porque en realidad, Claro. ¿cuál es la clave para poder contrarrestar a estos oxidantes que están todo el tiempo afectando en la comida, en la exposición solar, en la contaminación ambiental, de diferentes formas? Y probablemente lo que a lo largo de la historia hemos venido escuchando en los últimos años es el uso de las vitaminas, y probablemente la vitamina E haya sido la que más ha sido estudiada, la que más ha sido usada. Probablemente cuando ustedes van a cualquier farmacia y ustedes preguntan por algún antioxidante y les hablan de la vitamina E, y la vitamina E inclusive tan mal utilizada, tan abusada, que inclusive hay mujeres que, pensando que la oxidación de la piel y la presencia de las arrugas, y han comprado cápsulas de vitamina E que le han hincado esas cápsulas blandas para ponérsela. Eso no funciona así, eso es un error. Entonces, las vitaminas como la A, la vitamina como la C, por ejemplo, y la E, que son los antioxidantes, funcionan. Pero desafortunadamente, cuando ese radical libre que yo les mostré en la lámina anterior ingresa ya a la célula, las vitaminas ya no tienen mayor importancia. Las vitaminas son protectores de las células frente a estos radicales libres, pero fuera de la célula. Entonces aparecen otros antioxidantes que han ido cobrando importancia a lo largo de los últimos años, y uno de ellos es este que está aquí en la lámina, que se llama glutatión o sistema glutatión. ¿Y qué cosa es el glutatión?
¿Por qué es considerado actualmente el antioxidante más importante del cuerpo humano? Y la explicación es porque este glutatión, que no es otra cosa que la unión de tres aminoácidos, que ustedes lo pueden ver acá, glutamato, glicina y cisteína, ¿verdad? Es una sustancia formada por estos tres aminoácidos que de alguna manera siempre están en el cuerpo formando glutatión, y el glutatión es el que te defiende de estos radicales libres. La importancia del glutatión es que tiene una particularidad que te defiende antes de que el glutatión haya ingresado al cuerpo, pero también lo hace cuando el glutatión ya ingresó a tu célula. Es decir, tiene una ventaja frente a las vitaminas, que este sistema te defiende de los radicales libres cuando estos todavía no han entrado a la célula, y cuando ya ingresó a la célula también tiene actividad. Es decir, eso lo convierte en el antioxidante más importante del cuerpo humano, que en el pulmón es verdad, es mucho más importante que en otros órganos. De hecho, se considera que el glutatión en el cuerpo humano está en su mayor cantidad en el pulmón, hasta 5 veces más que en otros órganos del cuerpo humano. Y la pregunta que ustedes me hacen es, ¿por qué probablemente en el pulmón haya más glutatión que en el resto del cuerpo? Y la respuesta es sencilla. ¿Por dónde ingresa la gran mayoría de radicales libres? Por la vía respiratoria, porque todo el día estamos respirando de manera inconsciente. Cuando usted sale a la calle, está respirando de manera inconsciente. Cuando usted duerme, respira de manera inconsciente. Y todo el tiempo están entrando radicales libres a través de la vía respiratoria. Y eso explica por qué el glutatión está en su mayor concentración en la vía respiratoria, hasta 5 veces más que en otros órganos, como en el hígado, como en el sistema nervioso, como en el pulmón, perdón, en el riñón y en otros órganos más. Ahora, usted me dirá, bueno, si el glutatión está formado por tres aminoácidos y todos sabemos que los aminoácidos están en las proteínas, pues mi explicación natural sería, bueno, una alimentación con una buena cantidad de proteínas, es decir, si en mi alimentación nunca falta carne, pollo, leche, pescado, entonces yo tengo los tres aminoácidos en mi alimentación normal, entonces mi cuerpo puede formar glutatión por sí solo, de manera que no debo preocuparme porque tengo defensas contra los oxidantes o radicales libres. La respuesta es sí, pero también la respuesta es no. Porque si usted tiene una buena alimentación, sí, pues en la alimentación proteica va a tener glutamato, va a tener glicina, pero la cisteína es un aminoácido que no entra con facilidad al cuerpo humano por más alimentación saludable y proteica que usted tenga. ¿Por qué? Porque esta cisteína es un aminoácido termosensible. ¿Qué significa termosensible para que usted me pueda entender? Termosensible significa que es sensible a la temperatura. Y todos, cuando consumimos un alimento proteico, lo consumimos ya habiendo sido expuesto al fuego, porque nadie come carne cruda, porque nadie come huevo crudo, porque nadie come alimentos proteicos crudos, ¿verdad? Entonces usted los prepara, usted los cocina, usted los somete al fuego, y cuando usted somete al fuego el alimento, probablemente el glutamato y la glicina sobrevivan para que usted lo pueda ingerir cuando está consumiendo el alimento, pero la cisteína no llega. La cisteína no llega ni al 10% de su concentración inicial, porque ese 90% restante ha sido destruido cuando usted expuso el alimento proteico al fuego. Entonces, al ser un aminoácido termosensible, por más buena alimentación que usted tenga, no va a poder formar glutatión en cantidades importantes porque le hace falta la cisteína. Es por eso que cuando usted logra tener los tres aminoácidos, usted sí puede formar concentraciones importantes de glutatión, y este glutatión, repito, es considerado hoy por hoy el antioxidante más importante del cuerpo humano, es el antioxidante maestro, es el que está en mayor concentración en el pulmón, sí, pero no falta tampoco en el hígado, en el sistema nervioso, en el riñón, en la piel y en diferentes órganos del cuerpo humano. Ese es el glutatión, esa es su función: proteger sus órganos de la presencia de radicales libres que usted no ve, que usted no siente, que usted no percibe, pero que todos los días están produciendo daño a nuestros órganos. La pregunta, por ejemplo, para que usted se explique la importancia de la oxidación y de defenderse con antioxidante, usted se ha puesto a pensar por qué una persona de 70 años tiene insuficiencia cardíaca que no tiene uno de 20. ¿Por qué una persona de 78, 79, 80 años o más tiene Alzheimer que no tiene uno de 30? ¿Por qué una persona, por ejemplo, puede tener cáncer de, no sé, pues cáncer hepático, cáncer de hígado a los 60 años que no tiene uno de 25? Y la explicación es que por todos estos años y a lo largo de esos años, esa persona, por costumbres, por hábitos, por medio ambiente, ha sido expuesto a radicales libres que han ido generando daño en los órganos, y que una persona joven, por ejemplo, no tiene esos problemas, pues porque obviamente recién está empezando su exposición a los radicales libres. De hecho, cuando una persona está más expuesta a oxidantes, es más fácil que tenga también una serie de enfermedades virales,
¿Usted se acuerda de la COVID? La COVID la hemos tenido a la vuelta de la esquina, que nos mantuvo a todos encerrados, ¿verdad? Y uno se preguntaba, oiga, ¿cuáles eran los pacientes que más llenaban la unidad de cuidados intensivos? ¿Se acuerdan ustedes? ¿Se acuerdan cómo andaban las unidades de cuidados intensivos de los pacientes con COVID? Y uno miraba los antecedentes en la historia clínica de los pacientes con COVID y qué tenían en común. A ver, los pacientes que estaban en cuidados intensivos, no hablo de la población que tuvo COVID en general, los que estaban en peores condiciones, los que se morían, fumadores. ¿Se acuerdan que decía, los fumadores son la población de riesgo? El obeso era una población de riesgo, el hipertenso, una población de riesgo, los diabéticos, población de riesgo, los ancianos, población de riesgo. ¿Qué tienen en común un diabético, un fumador, un hipertenso, un obeso, un anciano? Oxidación. Y cuando un cuerpo, ¿verdad? El sistema en general tiene un nivel alto de oxidación, la presencia de los virus es mucho más evidente y hace formas más complejas de la enfermedad. Ustedes se han puesto a pensar, les pongo otro ejemplo, con la misma COVID, ¿por qué no teníamos niños en las unidades de cuidados intensivos? ¿Por qué no teníamos niños y no eran los primeros en ser vacunados cuando ya disponíamos de las vacunas para COVID? Porque los niños no eran población de riesgo. Los niños siempre son población de riesgo para todo, pero la COVID no era lo mismo. ¿Cuál es la explicación? Porque los niños todavía no son personas oxidadas o expuestas a radicales libres. Los adultos sí, los fumadores sí, los obesos sí por mala alimentación, los diabéticos sí por enfermedades metabólicas. Y entonces, frente a una situación de gran oxidación, la presencia del virus es mucho más evidente al punto tal que se descubrió, y hoy en día ya está claramente explicado, que ante situaciones de oxidación, el virus de la COVID, el coronavirus, se reproduce más rápido. Y esa era la explicación de por qué las unidades de cuidados intensivos estaban más llenos de estas personas que de personas que no fumaban, personas que no eran asmáticas, personas que no eran obesas. La explicación era la oxidación. Y de allí la importancia de contar con un antioxidante como este, que es el sistema glutatión. Pero recuerden que de los tres aminoácidos que forman este sistema antioxidante importantísimo, la cisteína es el que desafortunadamente, por más esfuerzo que usted haga, no va a llegar a la sangre en cantidades correctas porque obviamente usted prepara los alimentos y los somete al fuego. Entonces, recordemos que la cisteína está en todos los alimentos proteicos, leche, pescado, huevo, algunos vegetales inclusive, ¿verdad? Pero que desafortunadamente en los alimentos no llega. Y hay la necesidad de tenerlo porque usted va a ingresar glicina, va a ingresar glutamato en los alimentos proteicos, pero la cisteína no va a llegar porque usted lo va a degradar con la temperatura, con la preparación, y usted no va a poder gozar de las concentraciones importantes de glutatión. Cuando usted tiene los tres aminoácidos, esos tres aminoácidos se juntan a nivel hepático, en el hígado, ¿sí? Y en el hígado esos tres aminoácidos se unen y empieza usted a formar glutatión. En el tiempo, esas cantidades de glutatión se van gastando porque usted las usa todo el tiempo. Lo importante es la reposición del antioxidante para que usted mantenga en equilibrio esa balanza que debe haber constantemente entre oxidantes, que usted no los va a evitar, que están todo el día. De hecho, su cuerpo produce oxidantes. Cuando usted se defiende con sus glóbulos blancos, por ejemplo, sus glóbulos blancos producen oxidantes. Cuando sus células respiran, porque todas las células de nuestro cuerpo respiran, generan oxidantes. Y nosotros tenemos antioxidantes para defendernos. Desafortunadamente, se acaban. Y uno tiene que irlo reponiendo. Si bien es cierto, en una buena alimentación hay dos de tres, este tercero, que es la cisteína, es el que necesita una reposición que como no viene en alimento, tiene que ser a través de un medicamento, un suplemento, pero que tenga las concentraciones importantes de cisteína. Y ya sus células, en este caso, si esta fuese una célula del hígado, pues sus células se encargan de juntar los tres aminoácidos y forma ese potente antioxidante que se llama glutatión, para evitar pues que estos radicales libres que les mostré en el primer slide, esos oxidantes generen daño, destruyan estas células, se genera este daño celular, la aparición de un tejido enfermo, un tejido mutado, que en muchos de los casos es la génesis o la aparición, el inicio de una enfermedad tan peligrosa como es el cáncer. Y es por eso que esta balanza tiene que mantenerse siempre en equilibrio, como ustedes ven en la imagen. Usted puede tener oxidantes, pero también es importante que tenga un equilibrio de antioxidantes para evitar que ocurra esto, que haya un desbalance, ¿verdad? Entonces hay que tener, ahora, con eso no estoy dando un mensaje de decirle a usted, oiga, fume abiertamente, oiga, expóngase a los radicales libres abiertamente, porque mientras usted tenga antioxidantes todo va a estar bien. No es así. A veces la carga de radicales libres es tan alta que por más suplementación que tengamos nos vamos a quedar cortos. Así que es importante siempre también mantener un hábito de vida
adecuado, que no hayan hábitos nocivos, etcétera, etcétera. Esto ya lo hemos visto porque al final del día usted se pregunta de dónde vienen los oxidantes, ya les dije, el sol, los rayos ultravioleta, la contaminación ambiental, el estrés. En una época como la que vivimos, el sistema nervioso genera radicales libres por estrés, la alimentación deficiente, sobre todo esa comida rápida, todo eso genera daños con radicales libres y las que sufren el impacto son las células de nuestro cuerpo. Y ya les dije que el único sistema que genera defensa de nuestras células dentro de la célula y fuera de la célula es el glutatión. ¿Sí? Porque las vitaminas funcionan, sí, pero solamente funcionan a nivel extracelular. Usted puede tomar vitaminas, si a usted le gusta tomar vitaminas, puede tomar vitaminas, la A, la C, la E, que son los tres antioxidantes dentro del grupo de las vitaminas, pero recuerden que tiene un sistema muy limitado, que cuando el radical libre ya entró a su célula y ya pretende destruir su material genético, su ADN y alterar la célula, ya el antioxidante de tipo vitamínico no funciona, solo funciona el sistema glutatión. Y listo. Y este es pues el producto que hoy nos trae a esta conversación del cual Francisco hablaba en su presentación, que es este producto llamado Inmunocal, que es un suplemento que está, digamos, preparado exclusivamente en una concentración importante de cisteína para que usted pueda reponer esas necesidades de cisteína que no llegan a la alimentación y usted pueda generar su propio, digamos, antioxidante. Ahora, muchas veces, y ustedes van a ser, digamos, testigos de que hasta por redes sociales y hasta por páginas de internet se vende glutatión ya preparado en cápsulas, en tabletas, en diferentes presentaciones. Sin embargo, si ustedes se preguntan por qué el glutatión no ha sido famoso en la venta en alguna farmacia o se tiene que vender por redes sociales, la explicación es que el glutatión, consumirlo directamente no funciona porque es muy sensible a la presencia de los ácidos en el estómago, del ácido clorhídrico particularmente. Lo importante no es darle el glutatión listo para que usted se lo tome en una cápsula o en una tableta, sino es darle el sustrato para que su cuerpo forme su propio glutatión. En este caso, dado que usted tiene glicina y glutamato en su alimentación, pues hay que darle lo que le hace falta, que en este caso es la cisteína, para que usted pueda formar su propio glutatión y usted pueda, digamos, tener las cantidades importantes del antioxidante para que se pueda defender de los radicales libres. Recuerden que cuando uno habla de glutatión y de este producto, no estamos hablando de cualquier cuestión, digamos, no sé cómo llamarlo, para que me puedan entender lo que quiero decir, folclórica, tradicional, porque a veces uno piensa que un producto de origen natural es un producto que no tiene respaldo. Acuérdense que la doctora Conchamen hace ya algunos añitos en Canadá pudo descubrir este producto, pudo lanzarlo, que hoy por hoy es un éxito en diferentes países en el mundo, como ustedes lo han visto, muchos en México, mucha gente conectada en México lo conocen, y pues porque es uno de los primeros países que pudo tener este producto disponible, pero es un producto de origen canadiense que además tiene un respaldo científico tan importante que además está incluido dentro digamos, de estos compendios, ¿verdad? El PDR, por ejemplo, el CPS, que son compendios en los Estados Unidos que contienen todos aquellos productos que un médico puede prescribir o recomendar. Y este producto, ¿verdad? Está incluido dentro de este PDR y CPS, lo que significa que en Estados Unidos no es un producto de solamente una recomendación o una cuestión de persona a persona, sino que está dentro de el compendio farmacológico que los médicos pueden usar, pueden recomendar y pueden prescribir en los Estados Unidos. De hecho, la investigación en glutatión todavía, digamos, está vigente. Para algunos, yo no sé si sea muy atrevido lo que voy a decir, pero esto es algo que ustedes lo pueden leer en diferentes partes, ahora que la globalización permite que uno pueda a través de la Internet acceder a mucha información, pues se hace mención de que el glutatión probablemente sea un nuevo hito o un punto de quiebre en la historia de la medicina, así como en algún momento allá por los años 1950 se hizo muy famosa la penicilina, ¿verdad? El doctor Fleming que descubre la penicilina y que se hace muy famoso para tratar la sífilis de aquellos pacientes en la época de los hippies, ustedes se acordarán toda esa movida, y había una sífilis por una liberalidad sexual incrementada, exagerada. Pues eso pasó con la penicilina. Mucho después, allá por los años 80, final de 80, aparece la ciclosporina, que probablemente muchos no la conozcan, pero es un producto
inmunosupresor que se usa para que el paciente que recibe un órgano en una donación de órganos no rechace ese órgano y el órgano no se pierda y se le da un inmunosupresor, en este caso la ciclosporina, que fue el segundo hito en la historia de la medicina mundial. Para muchos, el glutatión en los años 2000 se ha convertido en ese tercer hito que va a generar una serie de cambios en la conducta de terapéutica o de tratamiento de muchas enfermedades. O sea, estamos hablando de que probablemente el glutatión se convierta, y de hecho, si ustedes ingresan a internet y colocan glutatión, van a encontrar que hay más de 50.000 publicaciones y todos los días aparecen publicaciones nuevas de glutatión, y es básicamente porque no solamente ya se le conoce que es un antioxidante, no hay ningún descubrimiento nuevo al respecto. Lo que se está haciendo ahora es descubrir hasta dónde puede llegar el glutatión y hasta dónde puede producir una serie de factores de protección para diferentes enfermedades, no solamente las oncológicas, que probablemente son las que están un poquito más de moda, porque hay muchas grandes farmacéuticas en el mundo que se han orientado a tratar o a descubrir medicamentos para combatir el cáncer. Pero la pregunta es, más allá de combatir el cáncer que ya aparece, ¿qué estamos haciendo en la medicina para prevenir el cáncer? Y entonces, en ese sentido, el glutatión está generando una serie de publicaciones muy interesantes, no solamente en la prevención de cáncer, sino también en el manejo de enfermedades autoinmunes, metabólicas, neurológicas, psiquiátricas y una serie de enfermedades más. Y bueno, información hay. De hecho, yo tuve la oportunidad de compartir con el doctor Jimmy Goodman, un médico, probablemente uno de los mayores investigadores de glutatión en el mundo. Pude compartir alguna vez con él y realmente que hay mucha información al punto tal de que inclusive en enfermedades de tan difícil manejo como el VIH, por ejemplo, la enfermedad en su etapa final, que el SIDA, hay tratamientos importantes con glutatión que han mejorado el sistema inmunológico de esos pacientes. Si bien el VIH no tiene cura, pero sí podemos hacer algo para que la persona pueda incrementar los niveles de CD4, que son esos glóbulos blancos que se ven reducidos en esta enfermedad y que hace que los pacientes se mueran por infecciones varias. Pues hay un incremento de estos CD4 utilizando glutatión o incrementando los niveles de glutatión. Y obviamente aquí hay mucha investigación al respecto y podríamos seguir hablando mucho más de los estudios científicos. Hay universidades en el mundo que se han involucrado en seguir investigando no solamente sobre inmunoglobulina, sino también sobre glutatión como tal, y las publicaciones siguen saliendo, y yo creo que vale la pena que usted lo pueda experimentar, si no es con usted, de pronto con algún paciente o con alguna persona a la que usted quiera ayudar a prevenir una serie de enfermedades. Con eso espero haber podido compartir un poco de información. Si me pasé los minutos, lamento mucho haberme expandido un poquito, pero espero que se haya podido entender. Y en todo caso, en estos minutos ya me quedo abierto a las preguntas que ustedes me quieran compartir. Gracias, Francisco, por la presentación y gracias por los minutos de atención a todos los que están conectados. Gracias, gracias, doctor. Mira, a mí me gustaría, doctor Aliaga, que nos compartieras, bueno, tu experiencia con el producto, porque ciertamente pues ya nos has platicado científicamente súper bien, súper claro. Creo que todos nos queda muy claro la importancia de elevar los niveles de glutatión y pues todos sabemos que Inmunocal es lo mejor que existe en el mundo para hacerlo de manera natural. Pero recuerdo, Carlos, que en algún momento tú me dijiste, ¿sabes qué, Francisco? Yo le di este producto a mi papá. Sí, ¿Recuerdas? correcto, Platícanos, por correcto. favor, platícanos. Sí, lo que pasa es que una de las grandes, digamos, dificultades que tiene un paciente con Parkinson, de hecho, mi padre es un paciente de ellos, es más allá del movimiento involuntario, ¿verdad? Esos movimientos que uno trata de controlar, es la rigidez. Es decir, el paciente hace una rigidez tal de la columna vertebral que más allá de limitar su movimiento normal, puede generar un dolor cervical muy intenso, que es lo que a él le afectaba de manera especial. Y recuerdo que alguna vez te pedí que me facilitaras algunas cajas y empezamos a darle. Y claro, no orientado a mejorar el movimiento, pero sí la rigidez. Y de verdad que entre los primeros 7 días, recuerdo que él me comentó clarísimo de que había una mejora significativa que inclusive, me acuerdo, Francisco, porque esto fue hace algunos años atrás cuando empezamos el tratamiento con él, de que lloraba mucho por el tema del dolor cervical que no le permitía dormir, y después de 7 o 10 días el cambio fue radical, ¿no? El dolor cervical, la tranquilidad para descansar, porque a veces es una de las cosas que perjudica a un paciente que tiene una rigidez cervical en Parkinson, no puede apoyar la cabeza y estar en el decúbito porque es sumamente doloroso. Pero ese es uno de los casos, y yo lo vi muy de cerca, como tú lo dices, Francisco, pero más allá de eso, recuerdo que alguna vez vimos, no sé si te acordarás tú, pero alguna vez
yéndonos a hacer una presentación, paramos a ver una paciente con un cáncer, paciente varón con cáncer de tiroides que había hecho metástasis cerebral, es un paciente que ya estaba en la fase 4 de la enfermedad. Si bien es cierto, ya no les hice un seguimiento al paciente, no recuerdo exactamente en qué terminó este paciente, pero sí recuerdo que la esposa se comunicó conmigo para decirme que los dolores de cabeza, las cefaleas intensas, porque el paciente tenía metástasis cerebral, habían reducido de manera significativa, que ella estaba muy agradecida. Más allá del tema de si curaba o no la enfermedad, que eso es bien difícil de hacer en esa fase, ¿verdad? Pero es la calidad de vida que a veces los pacientes buscan y que no encuentran, una calidad de vida que todo paciente por un poco de dignidad merece también, ¿verdad? Y eso creo que fue importantísimo que después de 2 días nos llamara la esposa para decir que tan rápido había ido, por lo menos en un tema de síntoma de una enfermedad tan compleja como un cáncer de tiroides en fase avanzada, ¿no? Entre tantos otros casos que hemos podido ver, Francisco, pero no me estiro porque hay que darle Sí, chance a la gente que gracias, pregunte gracias. conmigo. Bueno, nos están preguntando, bueno, te están preguntando que si una persona que es intolerante a la lactosa lo puede tomar. Yo ya le contesté que sí. Igual si quieres tú también dar tu Mm. punto de vista, por Sí, favor. ojo, lo que estamos hablando es que este es un aminoácido, no está dando usted un derivado lácteo. Normalmente quien produce digamos, la diarrea en la intolerancia a la lactosa es eso, la lactosa, que es el azúcar de la leche, que no es este el caso. Aquí no se le está dando al paciente lactosa en lo absoluto, se le está dando cisteína pura, ¿no? Protegida para que pueda, digamos, ser absorbido casi a un 100% en el intestino y pueda pasar al torrente sanguíneo a formar glutatión. Pero no hay ningún tipo de problema con la intolerancia o los que son intolerantes a la lactosa. Gracias, doctor. ¿Pueden abrir alguien su micrófono si quiere participar? Si tiene alguna pregunta específica para el doctor Carlos, adelante. Pueden abrir su micrófono. Todos son de México, ¿verdad, La Francisco? mayoría, y de Estados Unidos, Bueno, doctor, Sí. Y de también. Estados Unidos también, qué bueno. buenas noches. Jorge, adelante, Jorge. Buenas noches desde el Estado de México. Ok. Gracias, de Ixmiquilpan Hidalgo. Hidalgo, correcto. Buenas noches, doctor. Una pregunta. Respecto a las venas varicosas, ¿podemos tener ayuda con el glutatión? Sí, una de las razones por las cuales el paciente hace insuficiencia valvular, que es la causa de las varices, es precisamente el desgaste, la oxidación de las válvulas que están en las venas, sobre todo a nivel de miembros inferiores. Yo tengo ahí un par de estudios que con gusto se los puedo compartir. De hecho, alguna vez lo Gracias. presenté, alguna vez lo conversé un poquitito sobre insuficiencia venosa, inclusive incipiente. Jorge, es usted. Sí, Incipiente quiere decir que cuanto más temprano, digamos, se usa y sí. se incrementan los niveles de glutatión en los pacientes con varices de miembros inferiores, funciona bastante mejor. Cuanto más temprano se usa, es mucho mejor. Y sí, efectivamente, en el tema de las varices, pues estamos hablando básicamente de insuficiencia valvular venosa y parte Sí. de eso es el fenómeno oxidativo. Sí, Jorge. Muchas gracias. Me agradó bastante tu respuesta. Tengo dos personas, una que Ah, acaba de bueno, ingresar y otra que también está por entrar con el tema. Gracias, bueno, doctor. Muy fantástico. amable. Encantado, Jorge. No, el gusto y encantado yo de escucharte. Bueno, ¿Alguien más que quiera hacerle alguna pregunta Sí, directa? buenas noches. Buenas Adelante. noches. Buenas noches. Hola Paco, ah, yo soy Irma, tengo de invitada a una amiguita, ella Sí, quiere hacer una pregunta. adelante, Irma. Sí, hola. Yo quiero saber si a mí me puede ayudar me dijeron que tengo desgaste de cadera. Se me atrofiaron mis músculos hace tiempo porque consumí mucha cortisona para sentirme yo mejor, me automediqué y cuando se me atrofiaron mis músculos de eso ya estoy mejor, pero ahora el problema lo tengo en mi cadera, que tengo desgaste de cadera. Camino con andadera y con mucha dificultad. ¿Cree que me puede ayudar para mí eso, el inmunocal. el monocal? A ver, generalmente cuando hay un desgaste, no solamente cadera, en el caso suyo es cadera, pero en realidad de cualquier tipo de articulación, sobre todo las grandes,
es una especie de círculo vicioso. Le explico. Generalmente en un desgaste, las superficies óseas, digamos, si este fuese, no sé si alcanza a ver usted mi imagen, pero si este fuese el fémur, ¿verdad? Y esto fuese su hueso ilíaco, lo que hace la cadera y su pierna, ¿verdad? Esa zona, al estar desgastada, hace que entre en contacto el fémur directamente con la superficie del ilíaco. Al movimiento que usted haga del miembro inferior, lo que hace es friccionar el fémur con la cadera, que no debería pasar. Para eso existe cartílago y para eso existe un líquido que se llama líquido sinovial. Como usted no lo tiene por desgaste, entonces no hay amortiguación y estas superficies entran en contacto. Cuando entra en contacto, usted el movimiento genera fricción. La fricción genera inflamación. ¿Qué significa inflamación? Que aparecen glóbulos blancos. Cuando el glóbulo blanco, y lo dije en la presentación, actúa, el glóbulo blanco genera radicales libres. ¿Ok? Entonces, naturalmente, en cualquier enfermedad inflamatoria, siempre hay presencia de radicales libres por actividad natural de sus glóbulos blancos. La presencia de radicales libres genera más inflamación y más aparición de glóbulos blancos. Los glóbulos blancos, mayor cantidad de radicales libres, y usted se mete en un círculo vicioso. Probablemente lo que usted está haciendo es manejar un medicamento o puede manejar un antiinflamatorio para calmar el dolor y la inflamación. Entiéndase ibuprofeno, diclofenaco, ketoprofeno o hasta corticoides inclusive. Pero cuando usted baja la inflamación, calma un poquito el dolor, pero lo que no está bajando es la oxidación. Por ahí no estamos atacando el problema. Entonces, cuando usted está en un círculo vicioso, hay que ir por ambos flancos, por el lado oxidativo y por el lado inflamatorio. De manera que ahí lo que usted tiene que agregar es pues un sustrato para incrementar sus niveles de glutatión como antioxidante, que junto a su medicamento antiinflamatorio pueda mejorar su estatus de cadera actual. Entonces, pues ahí le invito a que lo pueda probar y que en algún momento pueda manifestar sus resultados. Me van a hacer cirugía de cadera. ¿Si es necesaria la cirugía? Bueno, yo no le puedo decir en este minuto si es la cirugía necesaria, porque pues yo no he visto ni su resonancia magnética o sus radiografías, pero obviamente si el médico está optando por una cirugía, probablemente esté pensando en hacer una reposición de su cabeza de fémur, es decir, poner una prótesis de cadera, porque ya cuando el hueso está demasiado desgastado, no hay otra cosa que hacer que reemplazar la cabeza del fémur, y eso se hace con una prótesis de titanio. Entonces, yo no le sabría si es necesario o no, o en qué nivel está usted, porque pues no conozco su caso, pero si van a entrar a cirugía, pero pues si es indicación del médico especialista, adelante, pero pues recuerde que usted después también va a tener inflamación porque el cuerpo tiene que adaptarse a que está recibiendo una prótesis de titanio. Entonces, igual va a haber un poquito de inflamación los primeros 2, 3 meses probablemente y va a requerir usted desinflamar y antioxidar en esa zona operada. Sí, gracias. Gracias, doctor. Por nada. Sí. Sí. Glucoma, doctor. Glaucoma, debe ser. Glaucoma, perdón. Correcto. Sí, lo que pasa es que glaucoma es una enfermedad que se da por una hipertensión, digamos, en el globo ocular. Y entonces, claro, puede reducir la agudeza visual. Ahí tendríamos que hablar de hipertensión. Y sí, ya dije hace un ratito que tenían en común un asmático, un hipertenso, una oxidación. En el caso del hipertenso, digamos, ocular o hipertenso sistémico, el hipertenso hace daño de la zona interna de la arteria que se llama endotelio y que genera oxidantes, eso es normal. De manera que, como mencionaba yo al inicio, todo fenómeno de hipertensión tiene oxidación, así que es válido pensar que se puede utilizar en un tema de hipertensión ocular, valga decir, un caso de glaucoma, ¿no? Igual consúltelo con su médico oftalmológico, pero pues sí se puede utilizar. Doctor, Gracias. buenas noches. Buenas noches, soy Lucía, doctor. Hola, Luciana Lucía, ¿qué tal? Vega, a sus órdenes. Mire, yo tengo varios casos, pero la gente como que quiere estar enferma. Ya les insistí mucho. Hay gente que tiene ganglios, que ya detectaron cáncer en los ganglios. Tengo Mm, otra compañera que precisamente también anda malita, que la van a operar de su cadera, ya trae bastón. Tengo otra compañera que la acaban de operar de los juanetes. mm, Y así sucesivamente. Y a todos les he recomendado iniciar como me enseñaron mis mm, compañeros con el azul, luego el platina y así. mm, Pero a mí me interesa mucho mi hermano que tiene el cáncer en los ganglios. Unos nódulos le encontraron en las cuerdas bucales.
ya le he insistido mucho. ¿Qué le podría yo decir Ujú. para que en Bueno, realidad crea que a ver, Compártale esto esta grabación, Lucía. Compártele esta en grabación. cuanto me la yo den, creo que sería lo ideal compartírselo en porque cuanto ya me es un la tema den, básicamente de persuasión, de cuánto se pueda persuadir, pero porque sí, en realidad, es lo que yo siempre comento cuando estoy en reuniones con médicos en algunas conferencias, yo le digo, nosotros estamos muy acostumbrados a tratar al paciente desde el punto de vista del dolor, estamos usando antiinflamatorios, estamos usando antineoplásicos para el cáncer, estamos usando inmunosupresores para las enfermedades autoinmunes, o sea, atacamos un lado de la enfermedad. Pero si nosotros nos damos cuenta que el 85% de enfermedades que pueden atacar a un ser humano se basa en un fenómeno oxidativo, qué bueno sería que pudiéramos también como médicos mirar el otro lado de la enfermedad y hacer un trabajo conjunto por ambos flancos que nos ayude a tener una visión diferente del manejo de las enfermedades. De hecho, mire usted que cuando usted revisa y mira estudios de glutatión en diferentes enfermedades, no dice ninguno de los estudios, dice glutatión solo, dice glutatión añadido al tratamiento. ¿Me dejo entender? Entonces, ¿por qué? Porque los estudios están demostrando eso, que no se trata de dar una de las dos cosas, o bien el antineoplásico, el analgésico, el inmunosupresor, o bien el antioxidante, sino es un trabajo conjunto, es un añadido al tratamiento. Entonces, lo que yo le diría si no le funciona hasta ahora es propóngale que se trata de hacer un agregado. No le estamos diciendo cambie ningún tipo de terapia que ya venga recibiendo por el cáncer. Agregue y que mida solo cuáles son los resultados, cuáles son las diferencias. Yo creo que el colega que lo está tratando está, digamos, atacando por un flanco la enfermedad, le falta la otra que se lo puede recomendar usted y que él mismo evalúe los resultados antes y después de incrementar los niveles de glutatión. Esa sería mi y sugerencia y lo con qué demás, empezaría? que vea el video. ¿Con qué empezaría el doctor en el caso de los médicos no han aceptado hasta ahorita que empiece con Inmunocal? Yo ya le he insistido mucho y él dice que ningún médico le ha aceptado empezar con Inmunocal de los que lo están tratando. Pero si yo le insisto, ¿con cuál empezaría él? Pues yo le diría que, o sea, vamos, el azul creo que sin ninguna duda es un inicio. Las dosis en un paciente con cáncer para incrementar glutatión son altas. Yo diría que no menos de 3 dosis diarias. Eso es lo que yo le sugeriría. E ir de acuerdo al resultado, ir incrementando, inclusive hasta 6 dosis diarias en algunos casos. Yo sé que a veces puede sonar mucho, pero pues cuanto más altas, porque valgan verdades, el beneficio del glutatión es directamente proporcional a la cantidad de cisteína. Es decir, a más cisteína, mejor resultado en términos de actividad de glutatión. De manera que yo le diría que empiece con 3 dosis diarias y de acuerdo a eso puede ir incrementando en el tiempo si es necesario. También es importante ver cómo va avanzando la enfermedad, ¿no? Pero esa sería mi sugerencia, ¿sí? Ok, gracias. Listo, por Una nada. persona con anemia lo puede tomar. Aquí, a ver, es que cuando hablamos de anemia, hablamos de un mundo muy amplio. Anemia se puede dar por carencia de hierro, por la ingesta de hierro o de ácido fólico, es una mala alimentación, o se puede dar por pérdidas, es decir, un paciente que sangre en el intestino, en el estómago, en algún lugar, o puede darse porque el riñón está fallando. No sé cuál sería el caso. Si es un tema de falta de ingesta, pues ahí no hay nada que hacer, tiene que alimentarse con hierro y vitaminas, punto. Pero si es por una enfermedad que está generando sangrado o una enfermedad de insuficiencia renal, sí, sí funciona, sí funciona. Pero pues no le puedo decir en este caso qué tanto porque no conozco el caso, pero en anemia, cualquier caso de anemia, sí. Pero si es por anemia, por déficit, por una mala alimentación, pues ahí la única clave del asunto es que tenga una ingesta de alimentos con mayor contenido de hierro y ácido fólico. ¿No? Esa sería la idea. Gracias, gracias. Hay una persona que viene como Edita. Hola, ¿puedo preguntar? Adelante, Edita, adelante. Hola, buenas noches. ¿De dónde te conectas, Edita? Perdón. De Perú, Arequipa. Ah, adelante. Mira, paisana tuya, Carlos. Mira, sí. Sí, lo que pasa es que hay un pacientito que sufre de zumbido de oído desde niño
Ahora él Ajá. tiene 27 años y se ha ido al doctor, o sea, él no ha llevado un tratamiento ya, pero él, aparte del zumbido, está un poco perdiendo la audición. Ya, y entonces ahora que recién hace una semana que se ha ido al doctor y el doctor le ha dicho que va a perder el- La audición. la audición con el otro oído, porque escuchaba solo con un oído, ahora va a perder la audición con el otro oído y quisiera saber si el inmunocal le puede ayudar porque eh, este chico no dice que en las noches tampoco puede dormir porque el sonido de su oído es demasiado fuerte. Ujú. A ver, eso se llama tinnitus, lo que tiene, ¿sí? El Ujú, sonido constante, eso se llama tinnitus. Probablemente por la enfermedad, perdón, por la edad que él tiene, porque entiendo que tiene 10 y pico de años, lo que él está teniendo es el signo de una enfermedad con la que él ha nacido, ¿ok? Porque ujú, si fuese una persona de 50 años diría, bueno, trauma acústico a lo largo de los años, etcétera. Pero si no, tienes 17 años o 18 años es porque ya 27, viene con un tema, perdón, 27 años. 27 años. Es una persona que viene con un antecedente probablemente congénito y que Ujú, ya, digamos, lo que ha estado haciendo es compensar con el otro oído y en este momento probablemente ya le esté fallando un poquito. Probablemente, no lo sé, o es otro de los casos que no conozco porque, digamos, que no veo a estos pacientes, no son míos. Probablemente tenga una lesión de nervio auditivo, eso se llama el par craneal número 8. ¿Ah? Entonces probablemente sea un tema cerebral. No sé cuál sea la situación exacta, pero hay que hacerle dos pruebas, por si acaso, ¿sí? Antes de dar un diagnóstico o un pronóstico de ese tipo. Una prueba que es la prueba auditiva propiamente y la otra que es la prueba vestibular. Yo me imagino que si lo ha visto un otorrino le ha hecho las dos pruebas. Si no le ha hecho las pruebas, hay que hacerlas. Hay que hacer una resonancia magnética para ver si el daño realmente es de nervio auditivo o de alguna zona cerebral en particular. Pero, a ver, yo no me atrevería a decir tan rápido, si no le han hecho todas estas pruebas, que vaya a perder la audición del otro oído y vaya a quedar totalmente sordo. Ahora, si fuera trauma acústico, es decir, ya, que haya tenido, digamos, exposición a sonidos muy intensos, que ujú, también es típico en esa edad, ¿verdad? Porque usan los headphones, los audífonos muy fuertes por diferentes razones, o porque él mismo de pronto no escuchaba de uno, de un oído y incrementaba el uno del otro, no lo sé. Pero en traumatismo acústico o trauma acústico sí hay referencias que yo también se las puedo compartir cuando quiera. ujú. No sé de estudios de glutatión en lesión de nervio auditivo y eso es una cosa mucho más difícil de manejar porque ni con cirugía se puede solucionar. Pero repito, si es trauma acústico, sí hay referencias y funciona. Las dosis son altas, sí, estamos hablando de por lo menos 3 a 6, como en el caso del cáncer que hablaba yo en el paciente anterior, pero tendría que saber un poquito más sobre cuál es el caso de este paciente, ¿no? Pero pruébenlo igual y veamos qué ocurre. Pero nuevamente, hagan la prueba auditiva, la prueba vestibular y la resonancia magnética antes de echar un diagnóstico y un pronóstico de pérdida definitiva de la audición. Es un consejo que le Ya, puedo dar. sí, porque él dice que el doctor es su pareja de mi hija. Dice que Ya. el doctor esto le ha dicho que por qué no se ha ido a sus controles que ya está a punto de perder la audición, de quedarse así completamente sordo. Y porque dice que le tienen que hablarle fuerte o tocarle el hombro para que él haga caso y puede entender escuchar, ¿no? Y eso es lo que le Sí. ha dicho, pues entonces están preocupados y le han dicho que tiene que sacarse unos análisis, pero no sé más, no sé. Sí. Es Exacto. lo que le decía, no más que análisis, porque acá no es una prueba de sangre, aquí lo que tienen que hacer es prueba de audición y de equilibrio para ver qué tipo de lesión tiene el oído. Y nuevamente, repito, es la prueba auditiva y la prueba vestibular. Tiene que verlo un otorrino, no lo puede ver otro médico, tiene que ser un otorrino. Y por otro lado, hay que hacer una resonancia magnética, de todas maneras, ¿sí? Para poder ver exactamente si hay algún daño orgánico que a través de alguna cirugía se pueda corregir antes de que pierda la audición total. ¿Ok? Ah, Y si es trauma acústico el causante de esto, que no lo sé, pues sí, hay yo le puedo decir, deben haber más de 10 referencias de glutatión en trauma acústico, pero nuevamente, mi sugerencia es que le hagan las pruebas para poder llegar a un diagnóstico un poquito más certero.
¿sí? Ya. Otra pregunta, doctor. Yo también a ver, más o menos hace unos 8 años que me empezó a sonar el oído. También tengo un zumbido en el oído. Yo tengo 46 años Ujú, y tengo un zumbido en el oído. ujú, Cuando yo me he empezado a darme cuenta que cuando yo empiezo a comer, eh, por ejemplo, lo que es harinas, soy poco de comer pan, o sea, rara vez, pero cuando yo como pan o como arroz, eso, entonces o me preocupo, estoy tensa, entonces me ujú. empieza como a zumbarme más el oído. Correcto. Y, y eso como me molesta, ¿no? Me molesta, pero cuando digo, no, creo que esto me está haciendo daño y empiezo a comer más, tener una alimentación mejor, como que me calma, me baja el zumbido. Entonces, ¿No es qué- hipertensa usted? perdón? ¿No es hipertensa? No, no, ¿O no lo sabe? bueno, la doctora me dijo que no, yo me voy al endocrinólogo y entonces me dijo que tenía prediabetes. Ujú. Le preguntaba esto porque normalmente los pacientes hipertensos, los diabéticos, hacen tinnitus. Entonces, y me remito a la explicación anterior que di al inicio de mi presentación, qué cosas tienen en común los diabéticos, los hipertensos, los obesos, es oxidación. Ujú, Entonces, pues evidentemente si usted inclusive reconoce que cuando mejora su alimentación, el zumbido, el tinnitus reduce, es porque ujú. probablemente tenga alguna enfermedad metabólica y todas las metabólicas, todas, sin ninguna excepción, cursan con oxidación. De manera que sí le va a ayudar, sí le va a servir. Esa sería mi recomendación. Ya, ok, muchas gracias, doctor. Bueno, pues amigos, estamos ya a la Tengo una hora. pregunta. Buenas Adelante, noches. vamos a hacerla, adelante. Última, última. Mm. La última pregunta. Bueno, mucho gusto. Mi nombre es Edgar Barbosa, cordial saludo y de Puerto Rico, la isla del encanto y del coquí. Claro Eh, que sí. bueno, es una pregunta con respecto a un amigo que me preguntó que si el limonocal le podría servir para bajar el antígeno. A ver, le cuento. El antígeno lo tenía en 6,5 o lo tiene en 6,5 y pues, le hicieron una biopsia hace poco y pues, le Perdón, dieron perdón, ¿estamos hablando de antígeno prostático o me Sí, equivoco? señor. Sí, Ah, señor. ok, ya, ya, Sí. listo. Entonces le hicieron una biopsia y ya le entregaron los resultados y salió con un 5% de positivo. Entonces el médico, el urólogo, le dio tres opciones. Una, de que se le podía hacer seguimiento porque no lo ve tan grave, se le podía hacer seguimiento donde cada 6 meses se le puede hacer exámenes de laboratorio y por ahí a los 2 años otra biopsia. O, la otra opción es quimios y la otra opción, operación. Él escogió la primera opción. Usted me preguntó que si tomando limonocal de pronto hay posibilidades de bajar ese 5% y qué dosis se le podría recomendar. Gracias. Excelente. Es un caso interesante porque en realidad no sé exactamente a qué se refiere con 5% porque, a ver, el tema es el siguiente. Cuando un paciente se hace un PSA, que es el antígeno prostático, normalmente es hasta 5 unidades el valor normal en cualquier varón, como máximo. Más de 5 unidades, que son los nanogramos, eso explica la posibilidad de un cáncer de próstata y generalmente uno no hace de primera intención una biopsia, uno hace una resonancia magnética. Y la resonancia magnética me permite ver si la próstata está no solamente crecida, sino que hay ganglios o no alrededor que puedan de alguna manera decir que el cáncer está siendo agresivo. Si le han hecho la biopsia, igual es súper válido porque qué mejor que sacar una porción de próstata para evaluarla en el microscopio. Si la próstata ha salido digamos, no ha salido con células cancerígenas y no hay células que hayan invadido ganglios alrededor, no hay necesidad de una cirugía. De hecho, hoy por hoy, la cirugía es la última alternativa en un paciente, inclusive con cáncer en etapa 3 o etapa 4, es decir, que ya hay invasión de ganglios. eh, 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 em, la cirugía se convierte en la última etapa, de la última opción.
Lo primero que uno hace es básicamente utilizar medicamentos especiales que debe estar recibiendo él, probablemente doxazocina, terazocina, que son medicamentos para evitar que la próstata se vaya a degenerar en un tema cancerígeno. Y si hay uno de los cánceres donde hay más estudio de antioxidantes y de glutatión, es el cáncer de próstata. Yo me cansaría de regalarle estudios de glutatión en cáncer de próstata. Yo debo haber visto más de 50 estudios. Y entonces, sí, como cualquier paciente que tiene algún signo de cáncer, en este caso con el PSA alto, son 3 dosis por lo menos al día. Esa sería mi recomendación, junto con la terapia que debe estar recibiendo, porque tampoco creo que el médico lo haya dejado solo a la observación sin ningún tipo de tratamiento. Debe estar recibiendo algo. No sé qué cosa sea, probablemente sea desde lo más básico, que es la Serenoa, hasta lo más complejo en medicamentos, que es la doxazocina, terazocina, prazocina. Alguno de eso debe estar recibiendo probablemente, pero ahí habría que incrementar los niveles de glutatión y ver cómo evoluciona. Si al paciente que tiene un PSA alto hay que hacerle un nuevo control en un año. Si sale normal, se puede esperar hasta 2 años, pero si sale alto nuevamente, pues probablemente haya que ya recurrir a otro tipo de terapias como los quimioterápicos en particular. Pero en este caso, si no hay más signos de alarma, yo me quedaría con una terazocina, prazocina que ya le deben estar dando como controlador de la degeneración de la próstata. Hay que incrementar los niveles de glutatión y hay que observar de aquí a un año un nuevo examen, que ni siquiera debería ser una biopsia, ¿eh? Tampoco las biopsias de próstata se recomienda hacerlas con mucha frecuencia porque las biopsias de próstata generan infecciones, ¿sí? Digamos, hay que tener mucho cuidado con eso. Pero yo creo que hasta con una ecografía y un PSA es suficiente para hacer un control el próximo año, ¿sí? Pero por ahora que siga con una prazosina, trazosina, lo que le estén dando, y incrementar los niveles de glutatión, y yo le sugiero por lo menos 3 dosis de Inmunocal. Muy Está bien, ahí tomando, está tomando tanzulucina con hidrocolacina. Eso, se lo dije. Prazosina, alfuzoxina, tamsulosina es lo mismo, digamos, son moléculas similares que son productos para evitar que la próstata se genere. Ahí está, se lo dije, que continúe, ¿sí? Pero que agregue, obviamente, El inmunocal. sustrato de Tres, glutatión, en este caso tres dosis. inmunocal, y que vaya con 3 dosis de primera intención y que se controle en un año, que no tiene que ser biopsia, por si acaso, ¿sí? Que Hola, basta hola, con Gracias, el, doctor. el hola, PSA, hola, ¿sí? hola. hola. Hola, Jorge. No sé si ya Oigan, con esto, perdón, antes que Jorge, espero haber contestado, Edgar, a su pregunta. Y si es así, entonces me alegro. Muchas Eh, gracias, doctor. Entonces le voy a dar Nada, esa recomendación. Jorge, Muchas gracias. y ahí sí perdón. la última, porque yo estoy No, Sí, es un comentario positivo sí, a la pregunta que te acaban de hacer, doctor. Yo soy un ajá, testimonio de la próstata con 4.95 unidades. En un mes de consumir el Inmunocal, el azul, el Platinum y el Optimizer verde, toma en la mañana y en la tarde, en un solo mes se revirtió lo que no se podía controlar en 4 años con la sí, tamsulosolina, perdón. En un tamsulosina. mes con el Inmunocal quedó en 2.31 en un mes. Y del crecimiento de la próstata de 78 cc bajó a 62. Y de hecho acabo de leer en el libro de Jimmy Goodman, en la guía de De Goodman. glutatión, que el tratamiento para la próstata, definitivamente soy un Sí. testimonio real. Así Hay que más de ánimo. 50 referencias, ¿ah? En cáncer de próstata. Exactamente. Sí, 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 sí. Entonces, con toda la Felicitaciones, Jorge. confianza, magistral también, magistral para la... también el magistral, sí. Pero Entonces, bueno, en un mes con los tres, el trío amoroso, Platinum, Verde y el Optimizer, en un mes se bajó toda esa situación. Quedó en orden. Perdón el Gracias, Jorge. comentario. Gracias, gracias. Jorge. Gracias, muy valioso. Muy bien, pues bueno, muchas gracias de verdad a todos por conectarse, gracias por atender el llamado y bueno, Carlos, ¿qué te puedo decir? Gracias, gracias amigo, gracias por darnos este tiempo. Yo sé que traes muchas actividades y que te has dado esta oportunidad de compartir con nosotros. Lo valoro muchísimo, tú lo sabes, somos amigos y valoro mucho lo que haces por nosotros. Gracias, de verdad. Gracias. Gracias. Y bueno, nos vemos a la siguiente sesión. Si eres invitado, si te invitaron a esta conexión por primera vez, habla con la persona que te invitó y dile, ¿sabes qué? Me interesó, ¿sabes qué? Quisiera saber más. ¿Qué me puedes enviar de información? Hay mucha información que te podemos hacer llegar vía WhatsApp, información médica, científica, avales.
de todo lo que el doctor hoy compartió, de todo eso está respaldado científicamente. Si no, un doctor del calibre del doctor Carlos Aliaga no estará involucrado en esto, te lo aseguro. Así que, bien, y bueno, habla con la persona que te invitó y dile, oye, ¿cómo adquiero este producto? ¿Cómo lo puedo adquirir? Y lo más conveniente es que lo compres directamente al laboratorio, a Inmunotech. La persona que te invitó te dará más detalles. Gracias, 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 gracias con todos. Gracias, Nos vemos igual. pronto y bendiciones. Chao, chao.